les puede ir de las manos. Muy guay. Vamos a hablar de Cataluña. En esta parte de la mesa tenemos a dos catalanes. Si os parece, os quiero presentar esta noticia que hemos conocido también. El presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou, avisa de que el proceso soberanista, además, ha provocado la huida de casi nada menos que 1000 empresas catalanas. Por eso pide a sus ciudadanos que nunca han votado que el 27 de septiembre vayan a las urnas y voten, pero por partidos constitucionalistas. Lo vemos. La deriva soberanista, además, sería un desastre para el sector económico y empresarial de Cataluña. Al menos así lo cree Josep Bou, presidente de la Asociación de Empresarios de Cataluña, que afirma que desde el año pasado la inversión extranjera está cayendo con respecto al resto del país. La desinversión extranjera en Cataluña ha sido del 15,8%, cuando el resto de España ha tenido una inversión en positivo del 9%. Significa que realmente el inversor está constatando que Cataluña ha escogido, por mor de sus mandatarios, un camino errático. Unas cifras que para Bou son una consecuencia directa del proceso soberanista, aunque no es la única. Ya ha deslocalizado en el año 2014 prácticamente 1000 empresas, de las cuales la mitad también se han ido a Madrid. Para cambiar esta situación, el presidente de los empresarios pide a los ciudadanos que nunca han ido a votar que el próximo 27 se acudan a las urnas y se decanten por partidos constitucionalistas, ya que las consecuencias de salir de España y Europa serían desastrosas. Nos atiende ya en directo desde Barcelona Josep Bou, presidente de la patronal catalana. Señor Bou, buenos días. Muy buenos días desde Barcelona. ¿Podría confirmarnos, por favor, esta información? ¿Cuántos empresarios dice usted que se han marchado de Cataluña? Bien, hablamos del año 2014, que casi 1989. El 2014. ¿En empleos? ¿Cuánto empleo se podría haber destruido? Bien, esas cifras no las tenemos, pero varias decenas de miles de trabajadores se han quedado sin trabajar. Y esto nos parece de una miseria política enorme. ¿Qué volumen de riqueza ha dejado de generarse en Cataluña a raíz de esto? ¿Perdón? ¿Qué volumen de riqueza ha dejado de generarse en Cataluña por culpa de que se han ido tantos empresarios? Vamos a ver, cuando hablamos de 1000 empresarios nos parece, o 1000 empresas nos parece una cantidad importante, pero realmente no es una cantidad tan importante si lo comparamos con las decenas de miles de empresas que tiene Cataluña. Por tanto, el valor en el PIB catalán tampoco tiene una gran incidencia. Para nosotros lo que es verdaderamente importante es dónde enfoca, dónde señala la flecha. Está indicando que el empresariado está muy preocupado, que el empresariado siente zozobra y malestar y, por tanto, o se frenan las inversiones o incluso algunos se deslocalizan. Eso es un camino, es una señal. Hasta el 27 de septiembre no pasarán grandes cosas en Cataluña. Depende de lo que voten los catalanes el 27 de septiembre. Realmente Cataluña puede ir a un lugar muy complejo, muy difícil a nivel económico y de convivencia. Señor Bou, usted dijo ayer a nuestros compañeros de Más de Uno en Onda Cero que responsabiliza a las grandes entidades de haber permitido y tolerado esta situación. ¿Por qué? Explíquenos a qué se refiere. Vamos a ver, nosotros desde Empresarios de Cataluña, que es una entidad que somos unos 400 empresarios, pequeños y medianos, pues bueno, damos voz, alertamos de las consecuencias económicas en la medida que podemos. Pero hay una serie de empresas muy importantes a nivel financiero, a nivel económico, que todos conocemos, incluso bancos en Cataluña, que de alguna manera pues, giraron la cara o no le dieron importancia o pensaban honestamente, muy probablemente pensaban honestamente que esto no llegaría tan lejos y por tanto no había que mediar ni opinar en política. El empresario, en fin, es como agua y aceite con la política y por tanto ellos decidieron no abrir la boca, no decir nada y eso fue algo negativo. Tenían que haber puesto alto, dialécticamente, haber hablado con el presidente, haber dicho a nuestro presidente, elegido democráticamente, en el cual respetamos profundamente, pero haber dicho que ese camino errático que ha escogido, ese camino de la derrota, de la Convergència i Unió que ha desaparecido, puede llegar a ser el camino de la derrota de Cataluña y haberlo impedido. ¿Tenían fuerza? Creo que sí. En estos momentos han llegado tarde, ahora hay que esperar las elecciones. Estamos metidos en un túnel de metro todo oscuro y nuestro conductor es el señor Artur Mas. Y hay una sola parada que se llama 27 de septiembre. Bajaremos todos los catalanes
y votaremos, porque es muy importante que los catalanes que no han votado nunca, porque no les interesa la política o porque dicen que todos los políticos son iguales, que voten. No ni a derecha ni a izquierda en ese concepto, ni con ideología política, sino que voten a partidos constitucionalistas. Esa será la manera de salir de ese túnel a la luz y volver a unir a Cataluña, que la tenemos partida y enfrentada, y con los inversores muy preocupados en si han de invertir o no en Europa. Porque si el 27 de septiembre Junts pel Sí ganara y declararan la declaración unilateral de independencia, no en papel o en palabras, sino con hechos, como así lo han dicho, el inversor se pararía, se frenaría en seco. El año 14 tuvimos ya una desinversión del 15%, desinversión extranjera en Cataluña. El resto de España un 9% de aumento. Por tanto, esa desinversión crecería. ¿Y de qué manera? Porque Presidente de los empresarios catalanes, gracias por contarnos su punto de vista y por darnos toda esta información, bueno, para tener una visión un poco más amplia de cómo está la situación ahora mismo económica en Cataluña, según usted, por culpa de este proceso soberanista de Artur Mas. Paco, el otro día estuvo aquí el ministro García Margallo y él decía que esta lista unitaria, la llamada lista unitaria Junts pel Sí, él la denominaría mejor sí pero revueltos, más que Junts pel Sí. ¿Tú crees que tiene una relación directa con esta huida de los empresarios en Cataluña? Es verdad que ha conseguido todo este proceso absurdo en el año 2015 plantearse la independencia, que es un concepto decimonónico que, bueno, en la época del historicismo y tal, bueno, pues podía tener un cierto aquel, ¿no? Pero en el 2015 lo que hablamos de unir más Europa ha generado más una división espectacular en las familias catalanas, entre los amigos, es decir, una situación a veces ciertamente incómoda, y luego ha creado una lista que es pintoresca, donde él baja al número 4, donde se ha cargado a Convergencia y Unió, donde el cabeza de lista es un excomunista o comunista, ya no sé muy bien lo que es Raúl en estos momentos, ¿no?, que acepta ir en una lista encabezando a los pequeños y medianos burgueses catalanes que tanto denostaba cuando éramos jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, yo Raúl Romeva me llama la atención, más los de las asociaciones que son los paniaguados, hay que decirlo, porque claro, yo a Muriel y tal las conozco desde hace muchos años, ¿no? Es decir, eran los paniaguados del sistema político catalán de Pujol, los que cada mes les mandaban las subvenciones para existir. Es que, claro, fuera de Cataluña pueden contar una película, ¿no? Pero dentro de Cataluña, pues modestamente, como decía antes, hay cosas que no he vivido, ¿no?, que tengo opinión, buena o mala, ¿no? En este caso los conozco, ¿no? He vivido lo que ha sido en la Universidad Catalana la utilización de las aulas para el adoctrinamiento, ¿no? He vivido lo que ha sido en los institutos y en los colegios el adoctrinamiento, el explicar España nos odia, España nos roba. Tú no sabes, tú te imagínate que esta televisión, que es la más importante de España, se dedicara todo el día a decir un mensaje: España nos roba, España nos roba, España nos roba. Al final la gente dice, bueno, pues a lo mejor es verdad que España nos roba. Pues eso es lo que se ha hecho en Cataluña. Entonces vamos a una cita electoral que va a dejar un Parlamento, en mi modestísima opinión, fraccionado, que no va a resolver nada y que va a ser un auténtico caos. Nacho, ¿tú qué auguras como catalán también que eres? Bueno, volviendo a lo que comentaba el señor Bou, yo creo que de entrada es normal que los empresarios catalanes estén preocupados por la situación política que vive Cataluña, cuando el 40% de lo que venden las empresas catalanas es al resto de España. Creo que lo lógico es cuando ves peligrar las relaciones con tu principal mercado, porque no olvidemos que el resto de España continúa siendo el principal mercado de las empresas catalanas, es bastante habitual que el presidente Mas diga que España se nos ha quedado pequeña. Es una expresión muy habitual en él. Cuando dice España se nos ha quedado pequeña, quiere decir que España ya no representa más del 50% de lo que venden las empresas catalanas, pero sigue representando el 40%. Los principales socios comerciales de Cataluña son Aragón, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid. De los 12 principales socios comerciales de Cataluña, 7 son comunidades autónomas. Si eso es quedársenos pequeña, que venga Dios y lo vea. Por lo tanto, los empresarios, como muchos ciudadanos, pero también los empresarios, están muy preocupados por la situación que está creando, por la división que genera en el seno de Cataluña y por las dificultades en las relaciones entre catalanes y el resto de los españoles. Yo creo que se da una paradoja, de todas maneras, con el tema de estas elecciones que algunos pretenden plebiscitarias, muy curiosa, que es el hecho de que aquellos que las pretenden plebiscitarias en realidad tienen mucho interés en que no vaya mucha gente a participar. Prueba de ello es la elección de la fecha del 27 de septiembre, en donde Barcelona ciudad y muchas ciudades
importantes del área metropolitana estarán de puente. El interés de aquellos que presentan estas elecciones como plebiscitarias es que no haya una participación por encima del 70%. En las autonómicas siempre ha habido un voto diferencial en Cataluña ha votado mucha más gente siempre en las generales que en las autonómicas, excepto en las últimas autonómicas, pero tradicionalmente la diferencia entre lo que votamos los catalanes en las generales y lo que votamos en las autonómicas es enorme. Por lo tanto, lo que decía el señor Bou es muy interesante porque aquellos que no aceptamos la clave plebiscitaria de estas elecciones, empezando por supuesto por el gobierno central, pero muchos ciudadanos anónimos de Cataluña que no tenemos ninguna vinculación con ningún partido político, no aceptamos esa clave plebiscitaria porque en términos jurídicos y políticos es un oxímoron, es una auténtica barbaridad, no existen, por lo tanto no lo aceptamos, pero sí que es cierto que en cuanto a la movilización, en cuanto a la llamada a la participación, creo que es importante que quede claro que aquellos que no aceptamos esa clave plebiscitaria somos los más interesados en que vaya mucha gente a participar. Y esa paradoja es curiosa porque oímos, por ejemplo, al presidente del Gobierno central, a Mariano Rajoy, decir constantemente que no va a pasar nada, que no va a haber independencia, pase lo que pase en el PSOE. Y en términos jurídicos y políticos es lo que tiene que decir el presidente del Gobierno, no faltaba más, es que no va a pasar nada. Pero es cierto que a la vez al presidente del Gobierno central le interesa, o yo creo que al conjunto de los españoles nos interesa, que en esas elecciones catalanas haya una gran participación, precisamente porque cuando hay una gran participación los partidos nacionalistas tienen los peores resultados. Queda apenas un mes, veremos qué ocurre finalmente, si va mucha gente a votar o no, pero hablemos ahora de consumo. Muy breve, David, por favor. Muy breve, es verdad que el problema que representa más se fulmina el 27S si toda esa gente vota, porque además no sería posible interpretar que esto ha sido una intervención exógena del malvado Estado español que ha metido tanques, no. Ha sido el propio, una porción importante de la sociedad catalana quien ha dicho que no, con lo cual eso se termina ahí. Se termina, bueno, ya intentarían reinterpretarlo para seguir. Pero es verdad que sería muy importante. Ayer yo estuve presente en la entrevista del señor Bou en Onda Cero y hablábamos de que hay una cierta responsabilidad que él asume. El que ya sea por ese rodillo propagandístico, ya sea por los lazos clientelares establecidos, ya sea por lo que sea, hay una parte de la sociedad catalana que ha consentido que el nacionalismo hable en términos totales del catalán, como si el catalán solo puede ser nacionalista, como que son dos términos que van asociados, porque no se ha movilizado, porque no se ha expresado, porque no ha dicho nada, porque ha permitido hasta cierto punto que el nacionalismo se apodere de un espacio moral, físico, político, social. De ahí que él pida que todo aquel que no haya ido a votar todavía, que ahora sí acuda a las urnas. Este es el momento de hacerlo, pero no habría estado mal que durante los últimos años en Cataluña hubiera habido un contrapeso mayor que el que ha ejercido, por ejemplo, Ciudadanos. David, una cosa interesante es que en las generales los partidos constitucionalistas, PP, PSOE y a partir de ahora Ciudadanos o Ciudadanos también, han tenido siempre unos resultados muy superiores a los partidos nacionalistas. En las últimas elecciones generales es verdad que fue la primera vez que Convergencia y Unió ganó en las generales, pero sumando los votos del PP y del PSOE, los partidos constitucionalistas estaban muy por encima de los partidos nacionalistas. Bipolar, claro, ¿no? pero fíjate una cosa. Tengo que hablar de consumo, perdonadme. Tenemos que